Ya dijimos quién era Saulo, ¿verdad? Okay, so now we have introduced you to Saul. De este lado, ¿quién era Ananías? So who was Ananias on this side? Un discípulo de Jesús, un servidor del Señor, ¿correcto? A disciple of Jesus. No, Ananías tenía temor del nombre Saulo. Now, remember we learned that Ananias, only to hear the name of Saul, he would tremble. Escuche porque Dios le da una confirmación a Saulo de Tarso. And here we see that God gives Saul a Esto es bien confirmation. importante cuando camina bajo el Espíritu Santo. Now, this is very important as he goes forth under the Holy Spirit. Aquí hay un detalle que me llama, ojalá que lo haya mirado usted, si se fijó, me llamó algo la atención. Now, here in this story, if you notice, there was something here that popped out to me. Porque Saulo aún no había sido bautizado con el Espíritu Santo. Because up to this point, Saul had not yet been baptized with the Holy Spirit. Sin embargo, estaba orando y ayunando al Señor. But still, on the other hand, he was fasting and praying. Ahora, cuando el Señor le dice el Cristo resucitado le dice a Ananías, ve, porque he aquí que Saulo ora y ha visto en visión que un hermano, un discípulo llamado Ananías va y le impone las manos para que sane. Now you see here, as he's having communion, Jesus is telling Paul that there is an Ananias that's going to lay hands on him. Y cuando Ananías llega al encuentro con Saulo, And as Ananias goes before Saul and they have the encounter, Ananías le dice, Saulo, el Señor que te apareció en el camino, he said, Saul, the Jesus that appeared to you on the way, dice, que te apareció el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del and Espíritu he says Santo. that Jesus that found you on the road told me to come and lay hands on you so you can recover your sight. Yo le dije que esa fue una confirmación para Saulo. Now here was a confirmation to Saul. Porque Cristo Jesús le dice a Ananías que Saulo había visto a Ananías en visión que venía y le imponía las manos. Because see, Saul in a vision, seeing that Ananias was coming and putting his hand over him and his sight to recover. Y eso es exactamente lo que sucedió. And that is exactly what happened. Yo creo que hasta tembloroso iba Ananías. And I bet you, well, no, we can't bet. Solo me lo quiero imaginar. I'm like, I could just imagine, no, we can't bet, I'm sorry. So- I just imagine on how Ananias' heart could Pero have been pounding. lo envió el Señor But the Lord sent y le him. dio la seguridad And he gave him the assurance que él había tenido un encuentro con Cristo. that he has had an encounter with Ahora, algo bien Christ. interesante porque el tiempo de la iglesia apostólica primitiva, Now we see here in the apostolic days, yo le he mencionado algunas veces que la gente se entregaba a Cristo y el mismo día eran bautizados. and remember, we have mentioned before that someone would be saved now, and the next day or later on that day they would be Y baptized. eso fue lo que sucedió. And that is what happened. Y puso las manos, He got laid hands on them, cayeron de sus ojos como escamas. Dice and la then it Biblia. says here that like scales Lo- come off of his eyes, Lo levantaron and they lifted him up, y fue bautizado. and then he was Y baptized. no lo dice aquí, pero es seguro porque dice Ananías, dijo que iba a recibir el Espíritu Santo, dijo Jesús. And I assure you, because of what Ananias said, confirmation from Jesus, that the Holy Spirit of God was going to come upon Saul. Así que estoy completamente seguro que fue lleno del Espíritu Santo esa noche. Because of O this ese día, event, no sé I qué assure hora you era. that Saul was filled with the Holy Spirit. Hermano Jesús fue bautizado en agua. He was baptized in water. No, ahí no, hermano. Eh. No, ahí todavía, ahí estaba, ahí había llegado a una casa. Entonces, cuando viene Ananías y le ponen las manos y recibe la sanidad, recupera la vista. So here is Paul's conversion when he was Saul, and when he got placed hands on, then the scales came off of his Luego, eyes. fue bautizado en el nombre del Señor, por supuesto, fue bautizado en agua. Then later on that evening, he was baptized in water, but then he was baptized with the Holy Spirit. Ahora, fíjese, hermano, porque Jesús dijo que Saulo le era necesario, a Saulo le era necesario sufrir por el nombre de Jesús. And you remember, Jesus said to Ananias
that Saul, it was necessary for him to suffer for the name of Jesus. Iba a llevar su nombre delante de gente importante. And remember, he said that he was going to take his name before very important people. Sabemos que eso no sucedió inmediatamente. And we know that that part didn't happen immediately, Porque de la conversión because from the conversion al llamado to the y calling luego a la práctica del ministerio and then to practice the ministry, es un tiempo de transición, de preparación. there was a time of preparation. Que pasaron, de ese día pasaron como 14 años. From this point to the other is approximately around 14 years. Pero él no esperó 14 años para predicar a Cristo. Okay, but do not miss this. Paul did not wait 14 years to preach the gospel. Inmediatamente ahí en Damasco estaba predicando a Cristo Jesús como el Mesías. Because there in Damascus, he was there preaching that Jesus is the Messiah. Pero Jesús dijo que le iba a ser testigo. And Jesus said that he was going to be his witness Recuerde, le iba a ser mártir, iba a sufrir por su nombre. and that he was going to suffer for Jesus' namesake. Y para ser un testigo de Jesús, And to be a witness of Jesus, no testigo de Jehová, testigo de Jesús, a witness of Jesus, not Jehovah Witness, tenemos que ser capacitados con el poder del Espíritu Santo de Dios. we have to be equipped with the power of the Holy Spirit. Eso fue lo que hizo el Señor. And this is what Jesus did in the life of Saul. Lo llamó a ser su mártir He called him to be a martyr, y lo llenó de su Espíritu Santo and he filled him with the Holy para que Spirit, su predicación fuera con poder, so that his preachings may be with con power, autoridad with authority, y una predicación, hermanos, llena del poder del Espíritu and a Santo. preaching filled with the glory of God. Comentarios, preguntas, Comments, por questions. favor. No, hermanos, aquí el orden bíblico de ese tiempo exactamente era después de la conversión ser bautizado en agua. Y en muchas ocasiones sucedía la llenura con el Espíritu Santo aún antes de ser bautizados, como sucede todavía hoy. Yes, and even today, people can be baptized with the Holy Spirit of God, even before they get baptized. Porque algunos habían sido bautizados en el nombre de arrepentimiento por Juan Bautista. Because remember, many had been baptized in the name of repentance. Sí, y algunos después fueron bautizados en el nombre del Señor, por supuesto. And then later on, after Jesus died, then they were baptized in the name of the Pues yo Father conozco and the Son and the personas en Spirit. el presente que antes de bajar a las aguas han recibido el bautismo con el Espíritu And Santo. there has been people that even before they get baptized, they already have been baptized with the Holy Spirit in that power. Eso para el Señor no es ningún problema. Él hace las cosas como Él las quiere hacer. And remember, the Lord does as He pleases, as His will is. Ahora, en el verso que sigue, en el verso 20, And before we move on really quick, this song that we sang earlier before we went live, it says, "Open my eyes." el canto que entonamos antes de entrar en vivo, que dice, abre mis ojos, oh Cristo. Okay, why do we sing that? ¿Por qué cantamos ese canto? Why do we say, "Open my eyes"? ¿Por qué le pedimos al Señor y le decimos, abre mis ojos, oh Cristo? Yes, so that we may understand. Sí. And you see, sometimes we sing songs to sing them because they're on the board. Si Dios nos da entendimiento, al menos es correcto hacer eso porque nos conecta con lo espiritual, por supuesto. But sometimes Ajá. we sing Pero a veces cantamos nomás por cantar. just to sing it. Now here, if you see, because we don't want you to miss this, Paul, the Bible says that his eyes, that he was blinded, there was like scales. Not that there were scales, like a form of scales. La Biblia dice que cayeron de sus ojos de Saulo como escamas. No dice que eran escamas, pero es como escamas. ¿Okay? Now- Para no ponerle de más a la palabra. Okay? What does it say to you? What does that say to you? ¿Qué le dice eso a usted? What happened after the scales came off of his eyes? ¿Qué pasó después que le fueron quitadas las como escamas?
pudo ver y entender He was able to see what he could not see before. lo que anteriormente, siendo un religioso nada más, no podía él ver ni entender. But once the scales came off of not only his eyes, but his heart. Pero cuando sus ojos fueron sanados y recobró la vista, también su corazón. Ya no solo pudo ver con sus ojos físicos, sino con su corazón también. Yes, because with his physical eyes, he was religious. Porque en sus ojos físicos él era un religioso. But once his eyes were healed, he can see, tap into the spirit ground. Pero luego, después de haber sido sanado, él pudo entrar en el mundo espiritual. Okay? So he has that encounter with the Lord. He's saved. Tuvo un encuentro con el Señor, fue salvo, His mind was renewed, su mente fue renovada o iluminada and he can see now. y pudo ver, pudo entender, He could discern. podía discernir. Okay? Then he goes in obedience in the water and comes out. Luego va en obediencia, ¿no? Lo que era el bautismo en agua, And then he gets filled with the power and the glory of y God. luego es llenado con el poder de Dios a través de su Espíritu Santo. And now he has no problem submitting. Y ahora ya no tenía, de ese momento en adelante ya no tuvo ningún inconveniente en someterse a Dios. And now in that genuine conversion, it was his goal to get from this point to finishing the race. Ahora, en su obediencia y en esa conversión genuina, era su meta de él personal, el llegar hasta hacia adelante, donde Cristo lo to había finish llamado the race. a terminar la carrera. So everything that he did from that point on was to finish the race in Christ Así Jesus. que todo lo que ahora Pablo, todo lo que hizo de ahí en ese punto en adelante fue obedecer al Señor Jesús. Now, how many of you knew that Paul had a personal life? ¿Cuántos de ustedes saben que Saulo tenía una vida personal? O sea, Do you and como I have a nosotros. personal life? ¿Usted y yo tenemos una vida personal? Now, the question that we need to ask ourselves, La pregunta que tenemos que hacernos, are we willing to be like Paul? Or ¿estaríamos Saul. dispuestos, así como Saulo, To leave our personal lives to one side to finish the goal? el poner nuestra vida personal o las prioridades personales a un lado para poder alcanzar la meta que se había trazado en Cristo Jesús? Or no? ¿O no estaríamos dispuestos? Because if God is giving us gifts, Porque si Dios nos ha dado dones if He has removed the y blindness, se nos ha quitado la ceguera and He has espiritual given us the wisdom, y nos ha dado sabiduría and if He has given us the power, y nos ha dado el poder, so what are we doing with that? entonces, ¿qué vamos a hacer con todo eso que nos ha dado? That is where we know Ahí es donde nos damos cuenta. who took off it when the gun went off. ¡Pah! O sea, con el atleta cuando truena, cuando disparan la pistola, ¿no? You grab your loins Usted se faja and begin to run. y comienza a correr o a arrancar inmediatamente. But there's some that stay at the race line. ¿Para el qué, perdón? That stays at the race line. Alguien que se queda ahí en la raya. en la punta de partida, ¿no? So En la then- línea de partida. But everybody's at the race line, Pero todos los demás están allá alineados. but not everybody hears the gun go off. Pero no todos escuchan la pistola o unos arrancan después. Okay. If I was right now to grab a gun out and go pa pa pa, Órale. Si yo trajera una pistola ahorita y tronara unos disparos, how many would wake up and run outside? ¿cuántos se despertarían? Por lo menos dos y salían corriendo hacia afuera. Right? ¿Ah, que Well, sí? that gun should go off when we are converted. Bueno, esa pistola sí debe de sonar ese tronido cuando nos convertimos al Señor. Automatic, when we hear a gun, everybody wants to run. Una vez más, automáticamente cuando cuando hay un tronido de pistola, un balazo, todos a correr o a reaccionar. You react, Yo me escondo. but you reacted. Reacciono. Okay, see, that is what happens at some of us, the 5 unprudent virgins stayed at the line. Bueno, eso sucedió como podemos decirlo con las 5 vírgenes insensatas que se quedaron ahí en la línea. They were giving everything that was given to the runner next door, next to them, but they stayed there. Se les dio todo lo que se les dio a las otras que competían, pero ellos se quedaron ahí.
Because God gives us all gifts. Porque Dios nos capacita a todos y nos da dones. And God called us all. Y Dios nos ha llamado a todos. But are we all running? Pero ¿estamos todos corriendo? Only Esa you es, can answer that. esa es la pregunta que usted solo puede contestar. Or is only a few running with the baton? O hay algunos solamente que están, algunos están corriendo con la, ¿cómo se llama los que les pasan la, So if I'm running, ¿cómo se llama, hermanos? La estafeta. yes, Thank you. if I'm running and I'm trying to hand the En la carrera de baton, relevos, ¿no? Cuando le va a dar la estafeta a alguien, and then the runner behind me stayed over there like, pero mi relevo se queda atrás y no quiere tomarla, o al contrario, se adelanta. and I'm way out there, and then the runner, what happened? Y el corredor dice, "Oye, ¿qué pasó? Ya me le adelanté." No, the one back there didn't go. El de que no corrió, se quedó parado. Well, what happened? ¿Qué pasó? So we lost the race, Perdemos la carrera o somos descalificados. or we're disqualified because I can't finish the race over there because my partner needs to be with me. Porque no puedo terminar yo la carrera porque él tiene que haberme seguido, ¿verdad? Are we making sense? ¿Tiene sentido esto, hermanos? Are we understanding? Because it's really necessary for us to truly, because if we're preaching that Jesus Christ is around the corner, Es necesario que lo podamos entender de veras, hermano, porque si estamos predicando y anunciando que Cristo, que su regreso está a la vuelta de la esquina ya, then we need to behave like we believe that. deberíamos de comportarnos como que de veras creemos lo que estamos predicando. Amén, hermanos. Amen? Verso 20. Verse 20. Otro dos lectores, levante su mano, please. Hermana, en español. Ok, hermana Isabel. Sí, por favor. Continúe. Hasta ahí. Hermana Gloria, el 22. Sister Francis in English. Yes, 20. 22. Damascus. Wow. La obediencia Now here goes the obedience. al llamado. Obedience to the calling. Mire, a un llamado que nació como resultado de una conversión genuina. Now here is the calling that happened because of the genuine conversion. Déjeme hablar un poquito de lo que es el llamado de Dios. Now let me just speak a little bit to you regarding what is the calling of God. ¿Alguna vez usted se ha preguntado cómo es el llamado de Dios? Have you ever asked yourself, what is the calling of God? ¿Cómo se da cuenta un pastor o pastores que Dios los llamó a ser pastores? And how do the pastors know who is called to what in the O ministry? un evangelista, Or ¿no? evangelist? ¿Alguna vez se ha preguntado Have you ever asked yourself this? qué es el llamado? What is the calling? Bueno, ese llamado es lo que sintió Pablo. That is the calling that Paul felt. Es una convicción, Because it is a conviction, es una pasión it is a passion que no lo deja tranquilo. that will not leave you alone. Es una pasión con una convicción It is a passion with the conviction y una seguridad and assurance de que eso que usted está sintiendo que Dios lo llamó a hacer that what you are feeling is that what God has sent you to do, es exactamente lo que Dios lo llamó a hacer. that is exactly what God called you to do. El profeta Jeremías And the prophet Jeremiah, tenía una tremenda pasión por Dios. he had a tremendous passion for God. Recuerde que el oficio de profeta de Jeremías en la tierra de Judá And remember, Jeremiah was a prophet to Judah. fue un
Un oficio, hermanos, con muchísima oposición. And remember, during Jeremiah's time, there was a lot of opposition to the prophets. Desde que Jeremías respondió al llamado, todo el pueblo se le echó encima. And when he received his calling and went forth, the whole nation went against him. Años sufrió Jeremías. And he suffered years. Y en una ocasión And in one occasion, dijo, ya no más hablaré de tu palabra. and he says, no more shall I speak of your word. Eso le dice lo que sentía Jeremías. Because here you can see Jeremiah the man. Tenía una pasión dentro de sí. Because he had a passion within Porque him. después que declaró eso, dijo, ya no hablaré más. Because after he declared that, he said, I will speak Que no hagan more. lo que quiera, que se pierdan si Let the quieren. people be lost if they must. Dice, pero me seduciste, oh Dios. He says, but you seduced me, O God. Y fui seducido. And I was seduced. Y pudo más ese fuego que había dentro de mí. Because that fire that was shut up in me was stronger. Ese es un llamado de Dios. And that is a calling. Que no importa lo que venga. That it doesn't matter what comes your Usted tiene way. esa convicción, Because if you have that conviction, esa seguridad. that Y assurance, se deleita en realizar ese llamado. and you delight in that calling, Y no le es carga cuando usted está haciendo ese llamado and que it Dios is lo mandó a not a hacer. burden to you to go forth in that calling, Para que usted pueda descubrir su llamado. so that you may discover your calling. Amén, hermanos. Now, according to Jeremiah, Oh. because you can find this in Jeremiah 29. Lo puede escuchar en Jeremías 29, lo que No, acabamos de 20, decir. verso 9. Verso 20, perdón, capítulo 20, verso 9. Yes. It says, but if I say I will not mention his word or speak anymore O in sea, his no me name, acordaré más de tu palabra en su nombre. his word is in my heart like a fire, Su palabra estaba en mi corazón como un fuego. a fire shut up in my Un bones. fuego que me consumía los huesos. I am weary of holding it in, Estoy of holding cansado it de in. detenerlo. Indeed, I cannot. Y de verdad no lo puedo detener. It says, I hear my whispering, Oigo mi murmuración terror on every side. con Terror. terror en todos lados. Yes, and denounce it. Let him be denounced. Y déjalo que renuncie a ese llamado. All my friends are waiting for me to slip. Todos mis amigos están esperando que yo resbale. And it goes on. Y sigue adelante, ¿no? Okay, so you can see that they were waiting for Jeremiah to mess up. Hablando de la oposición que él tenía, sus propios amigos cercanos estaban esperando que él resbalase, que fracasase. Okay, now, only some have a calling, or does everyone have a calling? ¿Todos tenemos un llamado o nada más algunos? Everyone. So, is it normal for someone to be in church year after year after year, 5, 10, 15, 20, 30, and never discover their calling? ¿Sería normal que algún cristiano estuviera en una iglesia por años y años y nunca descubra su llamado? Is that normal? Is it normal for someone not to, No es normal, ¿verdad? activate their calling after 20 years, after 10, after 5? No es normal, ¿verdad? Que alguien después de 20, de 10, de 5 años no pueda descubrir o activar el llamado que Dios tiene para él o ella. Is that normal or no? Yes, no? No es normal, No, ¿verdad? because we are all called. Porque todos fuimos llamados y a todos se nos dio dones. And not all of us have the same calling, Pero no todos es el mismo llamado, por but we all supuesto. have a calling. Pero todos tenemos un llamado a que vamos a And servir. according to what Jeremiah was saying, is like, there is fire in my bones, in my Y belly. de acuerdo a lo que le decía Jeremías, él tenía un fuego dentro de sus entrañas que ardía. Okay, why do you think Jeremiah had that fire? ¿Por qué cree usted que Jeremías sentía ese fuego dentro de sí? What does that tell you about Jeremiah? Did he have communion with God or no? ¿Qué le dice eso? ¿Tenía Jeremías quizás comunión con Dios o no? Sí. So is it normal for us, because this is Jeremiah the prophet, Porque voy a decir, bueno, pero este es Jeremías, no soy yo. so is it normal for someone who is genuine, had a conversion, not feel that fire or that burning for the kingdom of God here on earth? ¿Sería normal que alguien que se ha convertido genuinamente con el Señor no tenga esa convicción, ese fuego por servir a Dios aquí en su reino? Is that normal? ¿Es normal no sentir nada? To feel nothing?
No es, ¿verdad, hermanos? No, it's not normal. No es normal. And why do we say this out loud? ¿Por qué lo decimos en voz alta? Because it is necessary for us to hear sometimes what we think out loud. Es necesario que a veces escuchemos lo que pensamos en privado, que lo escuchemos en voz alta para que reaccionemos. So we can react. Amén, hermanos. Questions, preguntas. Preguntas o comentarios, por Or favor. comments. No se quede callado, Not pregunte, say quiet. This hermanos. is beautiful. This is beautiful. Hermana. Sí. En un comentarista. Okay. Oh. Exactamente la experiencia que sufrió Pablo. So this was the experience that the sister read in a Y commentary. no solo él, ¿verdad? That not only him, but ourselves, that when the blindness, the scales fall off of our eyes, we are no longer living a life of ignorance. Cuando las escamas son quitadas de nuestros ojos o ese velo Or the veil que nos impide ver es quitado de nuestros ojos, luego podemos ver la verdad que es Cristo Jesús y no tenemos ningún problema en sujetarnos and a, we have no a él. problem in submitting. And the reason why I love the conversion of Paul, because I have, and I have to be careful, have problems with pride. Y yo quiero confesarles que yo, y la razón por la que amo la conversión de Saulo es porque yo en ocasiones tengo problemas con el orgullo. Yes, and the reason why I love the testimony of Saul is because if Saul, as mean and religious as he was, Y el testimonio de Saulo, así como él era de malo, ¿no? Y era despiadado, y orgulloso, ay, orgulloso. if this man could humble himself before the Lord and not do anything until he was told, Y si este hombre pudo humillarse ante la manifestación del Señor Jesucristo y no hacer nada hasta que recibiera la orden de su nuevo amo, how much more us? ¿cuánto más nosotros? Amén, hermanos. Amen. Pablo inmediatamente entró a Damasco a predicar. Because here we see he Escuchen, goes and begins to preach. no esperó hasta que saliera de la escuela bíblica. Because remember, he didn't wait to come out of Bible school. Inmediatamente predicaba a Jesús. He quickly began to preach Jesus. Ahora imagínense a Saulo unos 2-3 días antes persiguiendo a los cristianos. Now, a couple of days before persecuting the Christians, Ahí en Damasco ya lo habían mirado, ¿no? because there in Damascus they had already seen O en him, las regiones cercanas. or in the nearby cities. Ahora lo miran predicando a Jesús. And now they see him preaching Christ. Dice que confundía a los judíos. And there he see that the Jews were confused. Dice, bueno, y ahora pues, ¿qué le pasó a este? Now they're saying, what happened to him? Perseguía a los cristianos, a los del camino. Because just the other day he was
he was killing the people from the Christians from the way. Yo le aseguro que habían escuchado lo que ya había, quizás lo que había sucedido con Esteban. And I assure you that they already had heard what happened to Stephen. Y ahora estaba junto con ellos. And now he was on their side. No sé si ustedes han mirado la película que se llama Pablo, And in the movie, I don't know if you've seen that movie that's called Paul. donde dice que después de su conversión fue y se encontró con Cefas, o sea, con Pedro. And then in the story it says that he went and met with Cephas, which is a Jewish name. That's his Jewish name, and then that's Peter. O Simón Pedro, y pide Simon pide Peter. una entrevista con él. And he asks for an interview with him. Y Pedro pues se la concede, dice la Biblia, ¿no? And the Bible says that Peter met with Paul, Y estuvo con él unos días. and he was with him a couple of En la days. película esa dice, And in that movie it says, está Pedro y está Pablo ahí predicando y Pedro lo mira así como, ay, como que no le tenía confianza. so then Peter is watching Paul at afar, that he saw him Y preaching. le dice Pedro, ¿cómo sé yo que de veras eres hermano ahora en Cristo? And he says, how can I verify truly that you are a brother now? ¿Cómo sé que no nos estás tendiendo una trampa? How do I know that this is not a trap? A mí se dice, ¿quién me asegura que no eres Judas que ha resucitado? And he says, who can assure me that you're not the risen Judah? Y le dice Pablo, Judas. ¿y qué tú no negaste al Señor? Oh, that's a low blow. I would say that in my hood. That's a low blow. And he says, Paul says, well, how about you? You denied Jesus 3 times. Y le da un coraje santo a Pedro. And Peter in his, Porque le dio holy donde le anger, dolió. because that was hitting below the O belt. quizás sí soy yo todo lo que tú estás diciendo. And he says, yes, I am everything that you Y say. quizás soy Judas el Iscariote que resucitó para traicionarlo otra vez. And yes, maybe I am the risen Judas to betray you guys. Pero bien tranquilo sentado le dice, But he said very, very calmly sitting down, pero tú lo negaste 3 he veces, says, ¿te but acuerdas? you denied him 3 times. You remember? Qué tremenda bofetada, ¿verdad? What a tremendous Bueno, slap. Pablo comienza a predicar a Cristo. And then Paul begins to preach Christ. Y les comenzaba a asegurar a todos los judíos que verdaderamente Cristo era el Mesías, Jesús era el Mesías. And he would preach that Jesus that is the risen Christ. ¿Sabe qué sucedió? And do you know what happened? Lo declararon traidor. They declared him a traitor. Traidor a la patria, He said traitor to the country, traidor al Sanedrín, and a traitor to the Sanhedrin, traidor a todos los judíos. and to all the Jewish. Y se comprometieron en matarlo. And then now they began to plot his death. Yo quiero que usted sepa lo que le sucedió a Saulo, a Pablo. Because I want you to know what happened to Paul. Porque sus connacionales lo desecharon. Because see, his acquaintance threw him aside. Una de las tradiciones dice que Pablo era casado. And one of the traditions, Jewish traditions, say that Paul was married. Ahora, se cree que uno de los requisitos para que una persona fuese miembro del Sanedrín tenía que estar casado. And according to tradition, if you wanted to be in the Sanhedrin, you had to be married. Eso no lo dice la Biblia, ¿ok? The Bible doesn't say that, but the Jewish tradition does. Y se cree que cuando él vino a los pies de Jesús And it believes that when he came to the feet of y Jesus, traicionó a los judíos, and when he betrayed the Jewish people, fue desechado de su familia. then his family had rejected him. Acuérdese, porque eso fue una humillación para ellos. Because remember, to Paul, that was a humiliation. ¿Cómo podía él seguir a un carpintero que se decía ser el Mesías? So how is it possible that he follow a carpenter? Aquí tuvo Pablo su primera oposición. And here we can see the first opposition to Así lo Paul. podemos a leer rápido, mis hermanos, pero esto es bien, bien importantísimo. Okay, this is very important. En el verso 23 dice, verse 23, pasados muchos días, los judíos, ¿qué dice? Resolvieron en consejo matarle. It says, after many days had gone by, there was a conspiracy among the Jews Pero sus to kill him. planes llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche, hermanos, para matarle. It's verse 24. But Saul learned of their plan. Day and night they kept close watch on the city gates in order to kill him. En esta palabra, estaba alrededor de la ciudad de Damasco
In other words, they were surrounding the area of Y Damascus. recuerde que todas las ciudades tenían sus puertas de entrada y salida. And you ¿verdad que sí? remember the cities would have their doors to come in, and their gates, the walls had gates to come into the Y a city. ciertas horas eran cerradas And at a certain hours, they would close. y no podían entrar los viajeros. And then the foreigners or passengers cannot come in. A menos que a menos que se infiltraran por las agujas que dijo el Señor que es más fácil que entrase un camello que un rico por el, And unless they would por el enter ojo de una aguja. the slightly open cracks, which was called the needle, that they would go into. Y guardaban la ciudad And they would guard the city para que en cuanto le echaran mano pudieran matarlo. so that as soon as he was coming through, they would catch him. Yo le aseguro que planeaban apedrearlo, lapidarlo. And I assure you that they were planning to kill him. Y luego a darlo como ejemplo a todo el pueblo como lo que merece un And then traidor. to make him of an example. Saulo no era cualquier hombre. Because remember, Saul wasn't just whatever man, Era un hombre bien importante. but he was a very important man. Era un hombre con muchísima influencia, And he hermano, was a man with great influence. religiosa y política. Not only religious, but political. Era un hombre bien capacitado, And he was a man very well educated pero bien inteligente. and also very wise. O sea, bien inteligente. Very wise. Así que era un hombre importante. And he was a very important man. Así que se echó a todo el pueblo encima. So here we can see the people came up against him. Estuvo dispuesto a pasar todos los riesgos. And he was willing to go through all of that. Y aquí apenas estaba comenzando su vida en Cristo. And remember, just this couple of days he was barely beginning his ministry. Aún no entramos en los viajes misioneros de Pablo. And we yet still have not entered into his missionary En su primer trips. viaje y el segundo, cómo sufrió persecución. And how he gone through persecution on those mission trips. Aquí los hermanos dice, y ellos, dice, guardaban las puertas de día y de noche para matarle, el verso 25. Entonces los discípulos de allí de la ciudad, tomándole de noche, le bajaron por el muro de la ciudad, descolgándole en una canasta. It says, but his followers took him by night and lowered him in a basket through an opening in the wall. No habían pasado muchos días Because many days had not passed. y los mismos judíos que él perseguía, And the cristianos, same, I don't know if you caught this, I'm glad you caught that. In the same Jewish people that he was persecuting, lo protegieron, now they turned around, now they were protecting him. guardaron su vida. And you said here they were following him. And ¿Por they qué? Why? Nada más porque dijo que era hermano. Only because he said he was a brother? ¿O qué miraron en él? Or what did they see in Paul? Una conversión genuina, They saw a genuine conversion. frutos de salvación, And that is a fruit of salvation, lleno del Espíritu Santo de Dios. filled with the Holy Spirit. Y hablaba la palabra con denuedo, And con he autoridad. would talk, he would preach the word of God with power. Yo me imagino a Pablo, And I could just imagine Paul. hermano, me lo imagino así yo, And I imagine him in this way. que se quebrantaba cuando predicaba de Cristo. And that as he would preach, his voice would crack Así me down. lo imagino. That's how I imagine him. Pero es solamente mi imaginación. That is just my Pero de imagination. acuerdo a sus cartas, ese temperamento tenía medio melancólico. But that melancholic temperament that he had, ¿Qué pasó ahí? Hubo una transformación. what happened there? There was a transformation. Hace unos días era un asesino. Just a couple of days ago, he was a murderer. Y ahora era un predicador bien tremendo que convencía a los judíos. And now he was convincing the Jews of his Y conversion. Dios le dio gracia And God gave him grace. después de años And after years, para que Pedro y Juan y Jacobo, lo de la circuncisión, le pudieran dar la mano de bienvenida. because you see, years had to go by before the ones of the uncircumcised, Estaba más duro el corazón de Pedro, de Juan y de Jacobo que el de Because- Pablo. the uncircumcised, which was James, John, and Peter, their hearts were hardened towards Por him. el trasfondo de este hombre. Why? Because of his background. Pero mire lo que hizo Dios. But look at what God does. Eso Dios también lo ha hecho en nosotros. And see, this is what God has done with us. Y la gente tiene que ver la transformación. And God has to see that transformation in us. Tiene que ver el cambio en nosotros. And there has to be that change in us. Y ese cambio no es temporal. And that change is not temporary. Es para siempre. It is forever. Es radical. It is radical. Es permanente. It is permanent. Con la ayuda de Dios.
Dios, with the help of God, con la ayuda de su Espíritu Santo. and with the help of the Holy Escuche bien, Spirit, con la ayuda del Espíritu with Santo, the help of the Holy Spirit, nunca vamos a negar la fe that we will never deny the y faith, nunca nos vamos a apartar del and that Señor. we won't set ourselves Con la ayuda apart de Él, from hermanos. God with the help of Him. Amén, hermanos. Amen. Él es nuestro pronto auxilio. Because He is the one to rescue us. Él es nuestra roca. And He is our rock. Él es mi torre fuerte. And He is our high Él es tower. mi escondedero a la hora de la And persecución. He is where I hide in the times of ¿Algún persecution. comentario, mis Any hermanos? comments? And we're going to close. We're going to be Para closing up. terminar, ¿algún comentario? Any comments? Ninguno. Ok, ¿somos buenos Bueno. maestros o son los mejores alumnos? Hermano Pedro. Amén. And then one of the comments was that, what are we doing after being in a long time in the church, coming and going? And one of the brothers says that not even the money we waste on gasoline, and right now I tell you it's very pricey. Amén. Lo vamos a dejar con el verso 26. So we're going to leave you and with verse 26, but also for you to ponder this. Usted agarre esto. Mire, dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos del Señor. O sea, ya soy convertido, ya tengo a Cristo, voy a ir con mis hermanos. ¿Verdad que sí? Dice, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. It says, when he came to Jerusalem, he tried to join the disciples, but they were all afraid of him, not believing that he really was a disciple. Tenían razón en tenerle miedo. And they had the right to be afraid of him. Como humanos, ¿sí o no? Like humans, right? Así que con eso lo vamos a dejar. And we're going to leave you Pero with léalo this. en su casa. But continue, finish up chapter 9. Y mire, esto vamos a orar al Señor. And this is what we're going to pray to the Lord tonight. Que el Espíritu Santo de Dios a usted en su casa o donde está leyendo, cuando esté leyendo, And there, that in your homes or wherever that you are reading, we're going to pray tonight. que el Señor le dé no solamente revelación. That not only God give you revelation, Tenemos 66 libros revelados que a veces no sabemos qué hacer con ellos. and we already have 66 books to give us revelation, Pero que el Señor le dé iluminación y entendimiento. but that the Lord give enlightening you and give you understanding. Y lo que usted reciba del Espíritu Santo acerca de esto, And that what the Holy Spirit of God gives you according to this story, el miércoles compártalo con nosotros. and that Wednesday that you may share with it. Y va a ver cómo nos vamos a edificar los unos a los otros. And there you're going to see how we are going to edify. Todos, hermanos, necesitamos que el Señor nos dé entendimiento. Because you know, all of us need wisdom and Si understanding. en caso tenemos también escamas en los ojos, And maybe we still have scales on our eyes. que nos sane el Señor That the Lord heal us y, through this y process. podamos entender. So that we may be able to understand. Número uno, Number one, que Jesús verdaderamente es el Mesías. that Jesus is truly the Messiah. Amén, hermanos. Amen. Él verdaderamente es el Cristo. And that He's really the Christ. Y luego que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. And then for Him to show us what we must do. Amén. And there was something that was said, and as we were driving back, Blanca reminded us of this. Cuando veníamos de regreso, hermanos, nuestra hermana Blanca nos recordó algo que se dijo. And something that was said last night Algo que se dijo anoche. in the funeral, and the preacher, she said, Oh, una predicadora, una hermana predicadora el día de ayer durante el velorio dijo, and she said that some of the people in the church, hay algunos cristianos dentro de las iglesias that they behave like they're atheists. que se comportan como los ateos. What does that mean to you? ¿Qué es eso para usted? ¿Cómo suena eso? What does that mean? ¿Qué significa eso? Niegan al Señor. ¿Cómo? Indiferencia.
And because she says that there's people that there are Christians that come to church and they behave like atheists, Una vez más dijo que habían cristianos a las iglesias que se comportan como ateos, that they believe that God is really not true. que creen que verdaderamente Dios no es verdad. And as we were like, Y estábamos escuchando y nos llamó la atención. that she said that, I was like, good for her. ¿Qué dijo eso? Porque es cierto. Good. Bueno, muy bien dicho. That we deny him also in our behaviors. Amen. Or who we are, who are our inner circle. Sí, a veces cristianos comprometen su testimonio de cristianos, depende del grupo de personas con que están. So who are we hanging out? When Paul was converted, did he go back to the Pharisees and the Sanhedrins? Cuando Pablo se convirtió perdón, ¿qué dijiste? Que si Pablo regresó para atrás con los Sanhedrin y los fariseos. Fue de regreso con ellos. Who did he go look for? ¿A quién fue a buscar? A los discípulos del Señor. The disciples. Amén. So who are we looking for? ¿Cuál es nuestro círculo de amigos cercanos? Who do we run to? ¿A quién corremos? And then we really close with this. Y con esto cerramos. How many of us are reading our Bibles? ¿Cuántos de nosotros de veras leemos la Biblia? See, the reason why our growth is stunted La verdad por la cual a veces nuestro crecimiento se estanca, se detiene, is because we do not read the Word of God. es porque verdaderamente no pasamos tiempo leyendo la palabra de And Dios. if we do not read the Word of God, we're not going to grow. Y si no lo hacemos, no vamos a crecer. We will not grow. It doesn't matter how much you come and I come to church. No creceremos, hermano. No importa qué tanto tiempo o años asistamos a una iglesia. If we do not discipline ourselves and read the Word of God, we are not going Si to no grow. nos disciplinamos y leemos la palabra de Dios, no vamos a crecer en el Señor. But we grow in other things because that's where our time is at. Crecemos en otras cosas porque es a lo que le invertimos más tiempo. Because sometimes we're on the phone all day long. Que en ocasiones hay personas que se la pasan en el teléfono la mayor parte del Or día. watching TV all day long. O mirando televisor todo el día. Or working all day long. O también trabajando todo el día. And they don't have time to read the Word of God. Y no hacen tiempo para leer la palabra See, de the Dios. Word of God is for our own personal growth. Así que la palabra del Señor es para nuestro propio crecimiento So personal. I encourage you. Así que les animamos, hermanos. Okay, that happened yesterday. Vamos a decir esto, eso pasó ayer. And today is already over. Pero hoy, el día de hoy ya se terminó. So then why don't you O make todavía tenemos tiempo. you and I make a commitment? Is it too much to read and study one chapter a ¿Por day? qué no hacemos un compromiso, hermano, usted y nosotros? Es mucho, sería mucho leer solamente un capítulo al día And study only that chapter? y estudiar y meditar en ese solo capítulo. Is Sería that mucho. too much to ask for yourself? Es mucho para usted. Because if you're reading the Bible, Porque si está leyendo la Biblia, who's going to grow? ¿quién va a crecer? ¿A quién le va a beneficiar? You or me? ¿Usted o yo? You, Usted, al que la está leyendo. the one who is reading it. Amén. So make a commitment with yourself. Así que haga un compromiso con usted mismo, usted y Dios. And like what Hermano Pedro said, you already waste the gas. Well, because it's not a waste of time, but you already used the gas. Ya usó la gasolina, Put it to good use. use el tiempo que invirtió en venir aquí a su casa. Read Lea the la Bible. palabra de Dios. Read the Bible. Amén. Le voy a dar un capítulo para que lea. Okay, I'm going to give you a chapter to read. El Salmo 119 es un capítulo. Read Psalm 119. Los salmos se dividen en 5 nada más, así que uno es el Salmo 119. No, mentira, hermano, leamos la palabra de Dios por lo menos So un we capítulo. Amén. encourage you, please, 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 read your Bibles. Leamos la palabra de Dios. Because see, Paul, when he was Saul, you can tell
that he didn't have a communion with God because he was a Pharisee, he was religious. Sabemos que Saulo, cuando Saulo de Tarso, el fariseo, no tenía esa comunión genuina con el Señor. Because we Era un can say religioso. that we are Christians all we want, Porque podemos decir que somos cristianos, but we can tell who reads the Bible and who does not. pero de veras, la gente se da cuenta, nosotros nos damos cuenta quién verdaderamente lee la Biblia y quién no. Amén, hermanos. But we are in this already, so let's do it well. Con eso lo dejamos, ya estamos metidos en esto, así que vamos a hacerlo lo mejor que podamos. Amen. Con compromiso, amén, hermanos.